Amén. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Gloria al Señor por siempre. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, más del Espíritu Santo. Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, más del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas gracias. Pueden sentarse. Esta es la segunda parte del tema, el nuevo reto de la iglesia. Hablábamos anteriormente, basado a este tema, de algunas cosas como la aceptación de un mundo globalista que se ha impenetrado o ha entrado a la iglesia. Lo que es la tecnología, gloria al Señor. También la parte de la influencia de la filosofía. También hablamos anterior en el otro mensaje, que pueden buscarlo en YouTube, en la Iglesia Misionera Casa de Restauración. Lo pueden encontrar así mismo en YouTube. Gloria al Señor. Las filosofías seculares, el individualismo. También estamos combatiendo la credibilidad de la iglesia y el anafematismo bíblico que ha pasado alrededor del mundo ahora mismo. Gloria al Señor. La iglesia ahora se ha desviado, y cómo el sistema ha desviado a la iglesia, y cómo la iglesia está enfrentando estos nuevos actos o esta nueva influencia que se han levantado, y la iglesia está sufriendo unos actos ahora mismo tremendos, donde lamentablemente están matando a toda persona que trate de otra vez de traer la humanidad y la juventud al Señor. Pasó una muerte no muy lejano, algunos días atrás, de un joven aquí que seguía al presidente, pero aparte de todo eso, era un joven también que influía a la nueva generación a volver a Cristo, a volver al Señor, donde él tenía un reto en esta generación de predicar, de llevar por lo menos la palabra del Señor. Como hemos hablado anteriormente, hay personas malas, pero entre ellos hay algunos que no son tan malos, porque por lo menos tienen algunas cosas positivas, pero hay algunos que son totalmente diabólicos, que lo que están tratando de influir a la nueva generación que se aparten totalmente de Dios. Por eso vemos una generación que no respeta, una generación que no teme a Dios, una generación que lamentablemente se ha apartado en todos los estatutos de las Escrituras. Como dije anteriormente, en el mensaje anterior, por lo menos la generación clásica, no vieja, clásica, por lo menos nos enseñaron que existía un Dios. Por lo menos los padres se sentaban y le hablaban a uno del Señor, pero estamos viviendo una generación que lamentablemente se ha perdido esa influencia de los padres a los hijos de hablarle del Señor. Incluso a veces en mi trabajo me siento en la mesa y le pregunto a las personas a quienes estoy predicando en mi trabajo y le digo: ¿tienen Biblia en su casa? Todos me dicen que sí, que tienen Biblia, pero le pregunto: ¿cuándo lo han leído? Y lamentablemente nadie la lee. La tienen como un amuleto en el Salmo 91, otros diferentes salmos que usan para que el Señor le proteja y le guarde, pero de nada vale tener una Biblia en tu casa si tú no haces la palabra tuya y vive conforme a ella. Gloria al Señor. Hablábamos cómo la iglesia se ha desviado y cómo la iglesia ha dejado de ser iglesia, lamentablemente, porque el mundo se ha introducido en medio de ella. Y todas las religiones están haciendo afecto o afectada por esta nueva ola del sistema. Tanto la iglesia romanista como la católica, como los presbiterianos, los musulmanes, los budistas, la misma iglesia cristiana o otras dominaciones de iglesia ha cambiado en su totalidad en muchos años atrás. Si vemos la iglesia o vemos videos de la iglesia 15 años atrás, 20 años atrás, vamos a ver una gran diferencia a la iglesia que tenemos hoy día. Vamos a ver una iglesia totalmente distorsionada con enseñanza y doctrinas que no van conforme a las Escrituras, sino conforme
a las enseñanzas y doctrinas del mismo hombre que ha desviado el verdadero evangelio. Gloria al Señor. Y las religiones tienen que adaptarse a la cultura y a las fiestas paganas de los países donde las culturas y las fiestas deberían someterse a la iglesia. Hemos llegado donde la iglesia tiene un reto hoy día tan fuerte que ya hoy dentro de las mismas iglesias, las fiestas paganas, las culturas paganas se están introduciendo dentro de la misma iglesia. Cosas que no se celebraban porque eran paganos, hoy en la iglesia se están celebrando. Culturas, las cuales las celebraban solamente el mundo o las tenían en países extraños, ya la iglesia también está llevando toda esta cultura a las mismas iglesias. Yo me sorprendo cuando veo iglesias que están haciendo fiesta o pensando que están cantando cánticos, alabanza al Señor, pero lo están llevando con una cultura donde se lleva lamentablemente lo que es la brujería y cosas semejantes. También veo iglesias celebrando, mi hermano, Halloween dentro de las mismas iglesias. Y ustedes dirían, ¿y eso es cierto? Sí es cierto. Yo he visto tarimas de predicadores, de pastores, llevando fiestas del mundo, llevando artistas del mundo dentro de la misma iglesia. No sé si alguien ha escuchado o ha visto, me acuerdo que vi hace mucho tiempo atrás, antes de yo conocer al Señor, donde había un video de Michael Jackson, donde los muertos salían de las tumbas, no sé, era algo bien extraño. Y yo vi una iglesia llevando a cabo este mismo ritmo en el altar de la iglesia, donde se predica, supuestamente donde debe predicarse santidad a Jehová, donde solamente se debe predicar cosas del Señor. Hoy se están predicando cosas solamente de hombres. Y a veces he visto mensajeros o predicadores que toman un versículo de la Biblia, lo leen, pero después todo lo que vienen a hablar es decir, no porque tal escritor de tal libro dice, no porque tal escritor en tal libro dice, y no vuelven a mencionar más la Biblia. Entonces yo digo, ¿qué es lo que se está predicando? ¿A dónde la iglesia ha llegado? ¿Hasta cuándo la iglesia dejará de ser iglesia? Es un nuevo reto, el cual la iglesia que persevera tiene que pelear y luchar, como nos manda Judas en su capítulo 1, versículo de 3 al 4. Debemos contender, pelear por la verdad, aunque nos cueste la vida. Pero la iglesia tiene miedo hoy día de predicar un verdadero evangelio. Sí, Señor. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde la iglesia llegará? ¿Cuánto más la iglesia va a soportar este cambio? ¿O cuánto el Señor soportará más este cambio dentro de la misma iglesia? Llegó un momento determinado cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había en estas dos ciudades, más las ciudades aledañas. El mismo Abraham le dijo, pero ¿cómo Jehová tú vas a destruir al justo con el pecador? Y el Señor le dijo, pues bueno, vamos a ver qué tú quieres hacer. Y él le dijo, si hay 50 justos, ¿tú no destruirías esas ciudades? Y el Señor le dijo, ve a ver si encuentra 50 justos. No encontró 50 justos. No encontró 40 justos. No encontró 20 justos. No encontró 10 justos. Y solamente había una familia de 4. Y como quiera, aún así, una de ellas, que era la esposa de Lot, dice que miró atrás porque amaba todavía las cosas que había dejado. Y el Señor lo destruyó. Algunos dicen, no, porque el Señor es misericordioso, el Señor es amor, el Señor no va a destruir esta humanidad, el Señor no puede acabar con esto. Oh, sí, de verdad. ¿Qué pasó con los antediluvianos? ¿Hasta cuándo la misericordia de Dios se extendió? Y aún así lo destruyó. Dice la Biblia que tampoco perdonó a los ángeles, que allá también desafiaron al Señor. Dice que lo mandó a lo profundo, a cárceles. Encarcelado. Y si el Señor juzgó a los ángeles, entonces ¿qué será de nosotros? Sí, Señor. Si la misma Biblia habla también que vendrá un juicio eterno,
que vendrá el gran juicio del gran trono blanco. Y me llama la atención que muchas personas, como le decía en el mensaje anterior, que cuando tú le predicabas la palabra y le decías, mira, tú estás haciendo esto mal, esto al Señor no le agrada, lo primero que la gente te dice, no me juzgue, tú no tienes derecho a juzgarme, el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Y le decía en el mensaje anterior, está bien, no se preocupen, el Señor lo va a juzgar, claro que sí. Pero lo más que me gusta es que también la misma palabra dice que cuando el Señor venga a juzgar la tierra, también nosotros venimos como juez, también a juzgar a aquellos que se quedaron. Qué difícil sería cuando tú le has predicado a una vida y esa vida te ha respondido para atrás negativamente y diciéndote esta palabra, el cual te dirá, tú no eres juez para juzgarme, pero que el Señor te lo pondrá frente de ti para que tú lo juzgues. ¿Cómo esa persona entonces miraría a aquella persona que le predicó en aquel momento? Gloria a Dios. Aleluya. Pero nadie quiere que le mencionen el pecado ni la maldad porque quiere vivir en él. Y es algo que en la iglesia se ha introducido también. Ya los pastores, los evangelistas, ya le prohíben hablar de lo que es el pecado. Aquí estaba el pastor José Pérez, el domingo pasado estaba predicando y él mencionaba que llegó a una iglesia y el pastor lo jaló aparte y le dijo, mira, no puede predicar de esto, no puede predicar ni de lo otro. Y él le dijo, ¿para qué yo tengo Biblia? Entonces yo voy a predicar lo que tú quieres, pero no lo que el Señor me dice que predique, no lo que está en la palabra. Porque tienen miedo que la gente se sienta mal y se vaya. Es necesario que la gente se sienta mal. Es necesario que la palabra nos confronte. Sí, Señor. Y nos haga sentir que estamos mal delante del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos ladrones no hay en la calle? ¿Cuántos secuestradores? ¿Cuántos violadores? Hasta que la ley no lo agarre, le ponga entonces el martillo encima. No toman, no echan para atrás. No retroceden. Necesitan que el martillo le caiga encima para ellos poder recapacitar y decir, verdaderamente lo estoy haciendo mal. Y es necesario que el martillo venga delante de nosotros, que venga directamente el Señor y juzgue y nos mande entonces al juicio eterno, a la perdición eterna, donde tenemos la oportunidad. Mientras la gracia esté todavía en la tierra, hay oportunidad que la vida se salve. La Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay oportunidad todavía para la humanidad. Y no quiera enfrentarse a lo que ha de venir cuando la iglesia ya no esté. Hay muchos que creen que la iglesia pasará la gran tribulación, la cual yo no creo. La Biblia dice que el anticristo no puede presentarse, porque el presente tiene que lo detenga. Sí, Señor. Pero la vez se ha quitado que el inicuo se revelará con gran furor. Y la Biblia también registra que nosotros no estamos para pasar la ira del Señor sobre la tierra. Hay muchas partes de la Biblia, pero no quiero alejarme de esta parte o quiero llevarme allá porque me desviaría del tema y ese es otro tema bien importante. Pero la iglesia tiene que enfrentarse a nuevos retos que hoy estamos al frente. Y esto no es desde ahora, mi hermano. La de predicación ha estado siempre alrededor de toda la iglesia. Pablo, los discípulos peleaban por esta verdad dentro de la misma iglesia que llevaban a pleitos. E incluso en momentos determinados hubo una división que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de este, yo soy del otro, dentro de la misma congregación. ¿Y cuántas verdades hay hoy día? ¿Cuántos predicadores siguen predicando creyendo que ellos verdaderamente están en la verdad? Pero cuando tú le vas a fondo, conforme a las escrituras, es totalmente distorsionado a lo que la Biblia nos habla. Me han enviado algunos mensajes de algunos predicadores que yo realmente me lastima el alma al ver estas cosas, pero más me lastima ver cómo las gentes proceden lamentablemente a hacer lo que estos grandes líderes nos mandan a hacer. Sí, Señor. Gente usada por el mismo Satanás. Que la Biblia dice que ya están predeterminados, que se han introducido dentro de la iglesia para desviar a aquellos que ya han creído.
Pero no estamos estudiando las Escrituras. Por eso estamos siendo engañados. Vemos una generación todos los días más alejada de Dios. Vemos una generación que no ama al Señor. ¿A dónde quedará la iglesia unos años más adelante si el Señor no ha llegado? Si el Señor no ha venido a buscar esa iglesia, ¿dónde quedará la iglesia? A lo que se le llamaba iglesia. Como le decía anteriormente, puede llegar una visita a la iglesia y ya no se puede identificar quién es cristiano a quién no es cristiano. Y antes se identificaba automáticamente. Y no en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Tú dabas la identificación que tú tenías el sello del Espíritu Santo del Señor y que tú le pertenecías a Cristo. Pero ahora ese sello no se puede ver, está tapado, está cegado. ¿Qué le está pasando a la humanidad y a la iglesia? El mundo sigue marchando como el mundo, en sus pecados y deleites. Pero la iglesia ha sido partícipe también de lo mismo. Me da como la iglesia hoy día. Es lamentable lo que voy a decir. Pero los discípulos murieron por la verdad y fueron encarcelados por la verdad. Pero muchos hoy están encarcelados y no por la verdad. Es por el pecado que ellos mismos están cometiendo. Aún así predicando delante de los altares y viviendo en fornicación y adulterio y muchos pecados más. ¿Y quién está defendiendo la verdad? ¿Quién sale a decir la verdad? ¿Dónde están aquellos grandes hombres? Yo sé que hay un gran remanente. La Biblia dice que siempre habrá un remanente que no doblará sus rodillas a Baal y que predicarán siempre el verdadero evangelio de la palabra del Señor. Pero yo me pregunto, ¿dónde estamos metidos? Por eso en Mateo 25 habla de las vírgenes que cabecearon, se durmieron. Estamos dormidos. La iglesia se ha dormido. Cuando venga el novio, serán despiertos. Uno para salvación, pero otro para condenación. Y estoy hablando de lo que son de la iglesia, lo que dicen ser de la iglesia. No estoy hablando con las visitas. En Mateo 24 la Virgen les dice que andaban las 10 vestidas iguales. 25. Dice que andaban las 10 iguales, vestidas iguales. Tenían lámparas, tenían aceites y las lámparas estaban encendidas. Estaban iguales. Nada más había una sola cosa que hacía la diferencia y era que una tenía las lámparas llenas. Tenían aceite extra de emergencia. Y no se puede identificar quién es quién hoy día. Muchas veces andamos vestidos iguales. Las lámparas también están encendidas. Pero la diferencia la hará cuando el Señor venga. Y tú y yo, más que nadie, sabemos si estamos viviendo en santidad, sí o no. Si estamos haciendo la voluntad del Padre, sí o no. Yo a ti no te voy a señalar, ni te voy a decir tú eres pecador, ni tú eres pecadora. No. Eso tú lo sabes más que nadie. Yo no tengo que decírtelo, ni venirte a poner la mano y venirte a decir, mira, tú estás viviendo en pecado, arrepiéntate, alíviate. Yo no te lo tengo que decir. Tú tienes que saberlo. Tú tienes que identificarlo. La palabra está ahí. Si estamos haciendo lo incorrecto, demos un giro y volvamos nuevamente al camino que el Señor ya nos ha dejado. Gloria a Dios. Pero hay tantos caminos hoy día. Hay tantos predicadores hoy día. Miren, cristianos que han dicho que hay muchos lugares donde tú puedes llegar al Padre, que hay muchos caminos que te dirigen al Padre. Gente reconocida en el mundo que dicen que todas las religiones llevan al Padre. Donde la misma Escritura dice que nadie va al Padre si no es por el mismo Hijo que dio su vida por cada uno de nosotros. Nadie va a ir al Padre sino por medio de Jesucristo. Y sus palabras, ¿cómo van a decir que por otras religiones van a ir al Padre por otros dioses? Es imposible.
posible. Solamente por medio de Jesucristo. Y la iglesia sigue durmiendo. Necesitamos una iglesia que predique y que proclame el verdadero evangelio de la palabra del Señor. Que no vengan con palabras extrañas, ni queriendo tampoco que la iglesia ni que se vaya en júbilo porque viene con palabras y filosofía grande. No, mire, vamos con la palabra simple. A veces la iglesia no entiende lo simple y muchos predicadores quieren traer filosofía, ni que ellos mismos pueden entender. Y ni ellos mismos viven, porque déjenme decirles que lo más difícil para un predicador es vivir lo que predica. Y hay muchos predicadores que yo conozco lamentablemente que no viven lo que predican. Y a veces tú lo ves ahí como en santidad y juzgando al pueblo. Por eso siempre digo, y nosotros, y caminemos y andemos, porque somos un solo cuerpo. Yo no puedo nada más señalar para allá sin señalarme yo, amén, mi persona. Porque peleando que estamos todos. Alguna gente quiere que nada más desde el púlpito se señale nada más para allá. No. Y muchas veces cuando uno señala con un dedo, hay tres señalando para acá. Este caminar no es fácil. Este nuevo reto que la iglesia tiene con este nuevo sistema no es fácil. Porque cuando tú tratas de educar a tu hijo en las cosas del Señor, cuando va a la escuela, vienen y le preguntan, ¿tú te sientes bien en ese cuerpo? ¿Usted cree que es fácil? Que cada vez que un niño prende la televisión, lo primero que le enseñan son cosas extrañas. Que tú tienes 5 años educando a tu niño en la casa con palabras del Señor y llega al otro día de la escuela y te dice una mala palabra de este tamaño. En el primer día. Porque los padres ya no educan a los hijos. Ahora es el sistema que está educando a los hijos. Ahora los padres no se sientan con sus hijos a instruirlo y a enseñarlo. Mira esta nueva generación cómo está. Que no teme a Dios, no respeta a Dios, no respeta a nadie. Andan en medio de la calle los estudiantes y tú por precaución le tocas la bocina para que cojan la acera y caminan por la acera y lo primero que te sacan un dedo y comienzan a decirte malas palabras. Si eso a ti yo no quisiera saber cómo es la casa. Porque ya el gobierno, el sistema, le ha quitado a los padres que tengan que instruir y enseñar a sus hijos. Porque ya tú sabes, si tú le das una pela a ese niño, o llega con algo en la escuela, ¿quién te dio? Y los niños a veces mienten, ¿saben? Mienten muchísimo. Viene y le dice, mi papá me empujó, tuviste problemas de tu vida, prepárate. Y fue que tropezó con sus propios pies. Sin embargo, la Biblia me dice, mira, dale con vara a tus hijos porque ellos no morirán de una pela. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántos fuetazos me dieron mi viejo? Y a veces le daban a uno por nada. Pero lo enderezaron de una manera, mire mi hermano. Sí, Señor, aleluya. Que uno tenía que respetarlo. Donde uno veía a una persona mayor, uno tenía que hasta doblegar la cabeza así. Y hasta decirle tío o padrino sin ser nada de uno. Pero por el respeto nada más que se le tenía que tener a las personas mayores. O incluso a las menores. Era todo que había que tener un respeto para todo. El mayor cuidaba al menor. Pero ya ni eso, mi hermano. Ya cuando tú vienes a darte cuenta, el mayor le entrega al menor al otro para que le den una paliza. Me da pena cómo hoy día yo veo a los hijos matando a los padres. ¿Verdad que la Biblia es algo esencial? Donde dice que toda maldad del hombre empieza por el amor al dinero. Y cómo los hijos están matando a los padres hoy por dinero. Pero también cómo los predicadores están matando a la oveja por dinero. No le importa la salvación de su vida. Solamente le importa el dinero. Llenar su bolsillo. Tener carro caro. Mire mi hermano, Señor, reprenda al enemigo. No estoy de acuerdo con nada de eso. Donde la iglesia apenas a veces tiene y usan versículos bíblicos que yo digo, wow. Y qué difícil cuando te dicen, Dios te dijo. ¿Y cómo tú vas a decir que no si fue Dios supuestamente?
Como al hombre que le dijeron, mira, Dios me mostró y me dijo que firme el papel del terreno que tú tienes y se lo entrega. Wow, Dios te dijo que haga eso. El hombre lo único que tenía. ¿Y dónde iba a quedar el pobre? Que Dios te va a bendecir. Mira, tráeme lo que tú tienes, que Dios te va a bendecir y que te va a traer una riqueza en tu bolsillo, que cuando tú vengas a darte cuenta, va a venir en el banco un dinero, como dije anteriormente, que tú no vas a saber dónde venir. Mentira de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Amén. Hoy tenemos un grupo de iglesia que si los predicadores hoy no testifican, que si los predicadores hoy no profetizan, mire mi hermano, no hay predicadores. Sí, Señor. Y la iglesia se está acostumbrando a que vengan siempre gente que te vengan a testificar, que te vengan a hablar, que te vengan a profetizar. ¿Qué más profecía que esta, mi hermano? Yo no quiero más profecía que esta. ¿Y quiere bendición económica? Sí, claro está. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Trabaja, come y duerma bien, haga su trabajo, no quiera vivir del otro. Hay que tener cuidado, mi hermano. Estos grandes líderes que están al frente hoy día quieren vivir de los demás. No, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene un reto por delante, que tiene que buscar al Señor, estudiar la palabra para identificar a aquellos que no son verdaderos pastores y líderes, que están engañando a un grupo de personas que piensan que van a ir al cielo, pero están caminando en un camino que los va a llevar a la perdición eterna. Señor, aleluya. Iglesia, es tiempo de despertar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Amén. La iglesia está lamentablemente perdiendo su identidad de ser iglesia. Ya la iglesia es un grupo de personas que se reúnen a escuchar chistes, a escuchar show. El mensaje ya son 20, 45 minutos y ya la gente hasta se duerme en la iglesia. Sin embargo, van al cine y si es un show de la iglesia, se mantienen despiertos en todo el show. Pero yo estudié la palabra y en ningún momento yo he visto que incluso Pablo dice que predicaba hasta 4 horas y la gente permanecía. Amén. Sí, Señor, aleluya. Pero yo no vi en ningún momento que la Biblia dice que empezaban coro, adoración y nada de eso. Donde quiera que ellos llegaban, se sentaban en piedra, en el piso, en una casa, a hablar de la palabra de Dios. Amén. ¿Saben lo maravilloso cuando yo me siento con un hermano y se nos pasan 2 y 3 horas hablando de la palabra de Dios? Qué lindo. Que tú dices, wow, pero el tiempo se nos fue y ni cuenta lo dimos. Gloria. Amén. Pero ya escuchamos la palabra de Dios, mi hermano. Y el que no tiene ese amor y esa pasión por la palabra, se cansa, se duerme, se quiere ir. ¿Por qué? Porque ya no está esa pasión. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la pasión de Cristo. Hay que buscar nuevamente al Señor. Hay que vivir conforme a las Escrituras, mi hermano. El mundo ya ha entrado a la iglesia de una manera catastrófica. Catastrófica, mi hermano. Antes esto era santidad. Esto se respetaba. A mí me enseñaron cuando yo me convertí, me dijeron, mira, esto y eso es santidad Jehová. Y si tú te paras ahí estando en pecado, el Señor puede quitarte la vida. Eso era lo que se enseñaba. Pero hoy no. La gente vive en pecado y le da lo mismo. Mire, esto no tiene que ser del pastor, ni de que está, ni que está al frente del ministro. Claro, el Señor puede darle la visión al pastor y demostrar al hermano que está en pecado, pero a veces no suele pasar. Y dice que ascua de fuego crea sobre la cabeza de aquel que ha pasado aquí sabiendo que está en pecado. Pero si el pastor sabe que esa persona está en pecado y le permite estar ahí al frente, ascua de fuego crea también sobre él y sobre la cabeza del líder. Sí, Señor. Si el Señor me muestra, mi hermano, no, aquí no se me para. Pero aparte de eso, si usted sabe que usted no está viviendo en santidad, mire, no se pare aquí. Si yo sé y le pido al Señor, Padre, permíteme que si yo un momento no estoy viviendo en santidad, tampoco me permita parar aquí. Sí, Señor, aleluya. Que levante a otro rápido.
Porque esto hay que cuidarlo, esto es santo. Sí, Señor. Esto hay que cuidarlo, esto es santo. Sí, Señor. Y esto se ha descuidado, gente, miren, como le dije anteriormente, gente tocando la música que tú no sabes si son raperos, si son del mundo, o tú no sabes quiénes son. Se han desviado totalmente. Ya no se identifica. Hay que buscar a Dios, cueste lo que cueste. Sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor. La iglesia hoy día que no predica, o aquella iglesia que predica la verdad, es una iglesia que está siendo señalada, es una iglesia que está siendo criticada, es una iglesia que está siendo rechazada, tanto por el sistema como las personas que están en el mundo y la gente que está dentro de la misma iglesia. ¿Sabes lo difícil que tú vayas a una iglesia y que no te permitan predicar la verdadera interpretación de la palabra? Que tú no puedas hablar de las vidas del pecado para que se alejen de ella. ¿Cómo se van a alejar de ella si no se le predica y si no se le habla? ¿Cómo se van a alejar del pecado? Porque déjeme decirle, el mundo nada más conoce 3 pecados. Cuando tú le preguntas a la persona, mira, tú estás pecando delante del Señor. Se dice, no, porque yo no robo, yo no mato, ni le estoy quitando la mujer a mi prójimo. Esos son los únicos 3 pecados que yo conozco. Y todos los demás lo obvian. Y el que quiera conocer los pecados, váyase a Gálatas. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu, y ahí se encontrará con ellos. Para que usted pueda identificar lo que agrada al Señor y lo que no. Lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. La iglesia tiene otra vez, nuevamente lo digo, tiene que despertar de este nuevo sueño. Hay que meterse nuevamente a la brecha. Hay que hacerle frente a esta nueva ola que ha venido a arropar la iglesia como un cáncer, que la iglesia no se está dando cuenta lo que está pasando a su alrededor. Es un cáncer frío que se ha penetrado, que cuando venga a destaparse ya va a ser demasiado tarde. Y no le estoy hablando de las cosas que tú usas arriba, no. Estoy hablando del alma, lo que sabemos que estamos haciendo, que al Señor no le agrada, porque de nada vale cambiarnos la vestidura si lo de adentro todavía no lo hemos cambiado. La Biblia dice que cuando venimos a los pies de Cristo, nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No te está hablando de la ropa, te está hablando de tu estilo de vida de pecado, de lo que tú hacías que no agradaba al Señor. Después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque la Biblia le dice a la mujer que tiene que vestir ¿cómo? Decorosamente. Y el hombre también tiene que vestir decorosamente. Porque hoy no se sabe quién viste peor, si la mujer o los hombres. Los hombres antes vestían tela, vestían bien, pero ahora no se sabe. A veces los hombres se ponen pantalones que parecen licra. Hay que tener mucho cuidado. Ya es tiempo que la iglesia comience a hacerle frente a esta nueva ola que está levantándose dentro de la misma iglesia. La iglesia que está supuesta a levantarse junto con el pastor. Y si el pastor no se ha dado cuenta, que se levante la iglesia y le diga: pastor, está sucediendo esto y esto. El enemigo se está introduciendo fríamente. Abra los ojos. Pero estamos aceptando todo lo que el líder está dando sin nosotros ni siquiera analizar lo que dice la palabra. Mire, cuestiónelo todo. Cuestione todos los predicadores. Cuestione todas las noticias. Cuestione todo. Cuando tú cuestionas, tú comienzas a analizar. Tú comienzas a buscar la verdad de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Cuando tú conoces la verdadera interpretación de la palabra, cuando tú conoces la verdad que es Jesucristo y la palabra, nadie te podrá engañar, nadie te podrá hacer frente. Sí, Señor. Porque tú vas a venir con la palabra. El primero que te venga a decir, o que venga alguien a predicar aquí a decirte: mira, ¿quién es el primero que va a donar $1,000? Si alguien se me para, yo lo voy a mirar, mira, y le voy a hacer así, mira. Cuidado si te me paras de esa silla. No podemos engañar al pueblo.
No podemos quitarle toda la lana al pueblo, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor por siempre. Hebreo no habla bien claro. Debemos de permanecer en las enseñanzas de los discípulos. El segundo Tesalonicense nos habla también que debemos de permanecer en la enseñanza el cual el Señor y los discípulos han dejado a la iglesia. Debemos de permanecer en ella. ¿Cuáles son las enseñanzas? Hay que escudriñarlas. ¿Cuáles son las doctrinas? Hay que escudriñarlas. ¿Qué es lo que la Biblia nos demanda? ¿Qué es lo que la Biblia nos pide para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿Qué es lo que nos manda hacer? ¿Qué es lo que nos pide? No lo que el hombre nos pide, sino lo que la Biblia nos pide. La Biblia nos manda y nos demanda cómo debemos de caminar, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, mi hermano. E incluso yo le puedo preguntar a ustedes aquí qué es pecado y qué no es pecado. Incluso hasta la visita, los que no son cristianos. Y ellos me van a saber decir qué es pecado y qué no es pecado. Porque hay un espíritu introducido en el hombre que le hace sentir lo bueno y lo malo. Dice que cuando Dios hizo el hombre, que respiró en él, fue ahí introducido el alma y el espíritu. Y la Biblia dice que cuando nosotros vamos a morir o moramos, este cuerpo vuelve a la tierra de donde fue hecho. El espíritu vuelve a Dios, a quien lo dio. Y el alma va al lugar donde le pertenece hasta el día del juicio. Sí, Señor, aleluya. Ese espíritu es el que nos hace sentir lo bueno y lo malo. Alguien me dirá, no es cierto, claro, desde pequeño. Cuando vamos a hacer las cosas incorrectas, yo me acuerdo que cuando yo iba a coger la leche de los niños más pequeños que yo tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque algo me instaba de que las cosas no estaban correctas, de que las cosas no estaban bien. Y el padre daba a entender las cosas malas que hacían, pero el padre de hoy día no corrige. Porque los niños ahora se le paran, como dicen vulgarmente, pico a pico con los padres. Cuando mi abuela me hablaba, yo tenía que estar mirándola fija. Porque si pestañaba, ella decía que yo le estaba cortando los ojos y era una galletada. Y libre si ella estaba hablando y yo como que hacía así, me cortaste los ojos. Simplemente porque yo miraba la cara. No se podía decir ni una palabra. Y si usted decía una palabra, fácilmente un diente tumbado. Y más mi abuela que tenía como 4 anillos, 5, y le daba uno así. Ahora tú le hablas a un niño, solamente hablarle, y el niño se te para, mira, como un gallo, al frente a responderte para atrás. ¡Qué falta de respeto! Si el niño no respeta a su padre en el hogar, ¿cómo va a respetar a la humanidad a cuando vaya a salir afuera? ¿Cómo va a respetar a los profesores? Si hoy día cuando un niño va a la casa y le dice al padre, mira que el profesor me habló alto, el padre va a decir al profesor, ¿tú crees que ese hijo tuyo, ese hijo mío? Y si cualquier cosa nos vemos afuera, y cuando yo me acuerdo en mi tiempo, cuando el profesor nos daba un reglazo, porque era con unas reglas así de largas, que nos daban en la mano, en los puños, en la pierna, no podíamos decir nada. Porque si iban a la casa y decía que el profesor nos dio un reglazo, era una pena encima de él. Y nos mandaban entonces a llevarle huevo o llevar un regalito al profesor por lo que nos había hecho. Vea qué cosa. Y a veces ellos mismos y nos agarraban de mano y nos llevaban delante de los profesores y decían, dale regalo. Y dile que gracias porque te dio el reglazo. ¿Por qué? Porque nos estaban corrigiendo. Una generación que respeta. Una generación que respetaba. Y esta nueva generación, ¿qué estamos haciendo? La iglesia tiene un reto de instruir a los niños, de enseñar a los niños, de traerlos a los pies de Cristo. La Biblia dice que vengan, que traigan los niños a los pies del Señor, y aún después de viejos no se apartarán de ellos. Por eso hoy la generación más clásica tiene el temor del Señor, porque le enseñaron, le instruyeron que había un Dios que estaba mirando toda su creación. Pero hoy día los padres no se sientan a instruir ni a enseñar a sus hijos, ni hablarle ni siquiera de Dios. Gloria al que vive, aleluya. ¿Dónde está la iglesia que está supuesta a levantarse a pelear la buena batalla? ¿Dónde está la iglesia que está supuesta a levantarse a predicar la verdad de la palabra, aunque le cueste la vida? ¿Dónde está la iglesia que está supuesto que venga con una palabra genuina y no le importe si el hermano se enoje o si el hermano se quiera
que pasa hoy día es que los líderes no quieren predicar mensajes fuertes para que la iglesia no se le vayan y después digan la iglesia se me vació, pero no es porque la iglesia se le vació, es porque no le está entrando más dinero. Yo le soy sincero y se lo digo. Aquí se predica palabra fuerte, pero es para la salvación de nuestra alma. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y el padre siempre está corrigiendo a sus hijos. Bueno, al menos eso fue lo que me enseñaron y al menos eso fue lo que yo hice. Siempre vivía en corrección, en corrección, en corrección. Ya después de viejo, allá de ellos. Pero uno le instruyó y le enseñó y lo mantuvo en corrección continuamente. Eso es lo que el padre hace. Y el Señor está continuamente hablándole al pueblo, corrigiendo al pueblo para que se enderece, para que ande en santidad. Mire, la Biblia mayormente más habla de corrección más que de bendición, mi hermano. ¿Y por qué? Es que necesitamos que todos los días nos corrijamos, que todos los días tratemos de caminar más en línea. Porque que mire, una cosita así, lo desvía. Pequeña, más pequeña. Porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir a esta montaña, muévete. Pero sin embargo, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando vienen las disoluciones, se perdió la fe. Significa que es más pequeña, mucho más pequeña que el granito de mostaza. Y cuidado, si es que no hay. Fácil, no es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Esto es para pelear la buena batalla de la fe. Esto es para presentarse delante del reto de la nueva era, del reto de la iglesia y decir: yo voy a predicar el evangelio, aunque me cueste la vida, yo voy a predicar la verdad de la palabra de Dios. No voy a creer a mentiras y a engaños. Que hoy día lo único que se profetiza delante de los altares es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar carro, que Dios te va a dar casa. Mira, el cielo se ha quedado. Si el evangelio que predicamos no habla del cielo, no habla del Padre, nuestro evangelio no sirvió para nada. El mensaje de Jesucristo era siempre mi Padre, porque en el Padre, porque en el cielo, porque allá arriba nunca habló de lo terrenal, siempre habló de lo celestial. Y hoy lo único que se predica es terrenal, terrenal y terrenal. Todo va a ser la tierra. Mentira de Satanás. Hay que predicar el evangelio del cielo y hablar solamente las cosas del cielo, al que duela, que le duela. Hay que buscar el cielo. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios primero. ¿Y dónde está? Está en los cielos. Nuestro Padre está en el cielo, no aquí en la tierra. Nos manda a atesorar en el cielo, no aquí en la tierra. Pero sin embargo, los nuevos predicadores y los nuevos profetas es todo terrenal. Y a veces me dan unas cosas que veo estos profetas profetizando cosas que ni se acercan a la palabra del Señor. La Biblia dice que toda profecía tenemos que pasarla por la palabra. Y si esa profecía no pasó por la Biblia, por el filtro de la palabra, que le echemos fuera. Y si alguien nos profetizó y esa profecía no salió, dice que lo declaremos como falso y como mentiroso. Yo prefiero que me prediquen la palabra y me hablen de la profecía de la palabra y me digan: tú quieres bendición del cielo, pues anda en santidad. Tú quieres que el Señor te bendiga, aléjate del pecado. Ahí yo te estoy profetizando la palabra del Señor y te estoy también dando la bendición del cielo, la cual el Señor promete. Pero tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie lo verá. ¿Quieres bendición? Aléjate del pecado. ¿Quieres vida eterna? Busca a Jesucristo como tu Salvador. Y cuidado con eso, porque ahora no acepta al Señor. Él ven que el Señor te va a aceptar. ¿Cómo que el Señor me va a aceptar? ¿O acaso no somos nosotros que tenemos que aceptarle a Él? Y la nueva iglesia lo primero que se le enseña es: mira, ahora tú lo que puedes hacer, tú eres hijo de Jesucristo.
Ahora tú tienes todo el poder para reclamarle al Señor. Señor, yo declaro. Wow, qué palabra. Señor, yo declaro. ¿Cómo que tú declaras? Señor, ahora mira, yo te pido. ¿Sí? ¿Y la voluntad del Padre dónde queda? La voluntad del Señor dónde queda. Porque ahora lo que se está enseñando es que la gente venga a la iglesia, que el Señor lo acepte tal y como ellos son. Pero la Biblia lo que me manda es que nosotros aceptemos a Jesucristo por lo que Él es. Sí, Señor, aleluya. Y por lo que Él nos demanda. Amén. Y entonces comenzamos a caminar conforme a su palabra y su camino. Amén. Alejándonos de todas las cosas que no agradan al Señor. Pero ahora se está enseñando, no te preocupes, ven. El salvo siempre es salvo. Ven que el Señor te acepta como tú eres. Sigue viviendo tu vida como tú eras. No hay ningún problema. El Señor te ama como tú eres. ¿Sí? Claro. ¿Cómo no? Qué bonito. Ve, dile eso a la ley cuando tú cometes un misterio delante del juez. Dile, no, porque tú tienes que tener misericordia y tú me tienes que amar como yo soy, aunque yo siga robando, aunque yo siga violando, aunque yo siga haciendo lo que yo estoy haciendo, tú tienes que perdonarme. Qué bonito. Qué lindo. Tenemos que nosotros aceptar al Señor, aceptar sus condiciones para poder alcanzar salvación y vida eterna. Amén, aleluya. Santos no somos, pero la Biblia nos manda a vivir en santidad, tratar lo posible de no cometer los mismos errores día a día, de seguir en el mismo fango donde el Señor nos sacó, nos lavó, nos vistió con vestiduras blancas y volver nuevamente al fango, a enseñar, a dañar, a ensuciar esa vestidura que el Señor nos ha dado. No, debemos de mantenernos limpios, y si una mancha no cae en esa vestidura, pedirle al Señor que venga con su sangre preciosa, que viene siendo como el simbolismo del cloro, y limpie esa mancha nuevamente en nuestra vida y seguir caminando en santidad y justicia como nos manda la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero necesitamos un pueblo que esté listo y preparado para pelear la buena batalla de la fe, sin importar que nos cueste la vida. Hoy tenemos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hoy día? ¿Cuántos profetas hoy día? ¿Cuántos evangelistas hoy día? ¿Cuántos tenemos? Pero ¿quién está dedicado para dar su vida por la palabra de Dios? Le aseguro que si vienen y le dicen al altar al hombre, mira, tú aceptas al Señor, renuncia a tu fe para poderte salvar tu vida. De un 100%, tal vez 5 permanezcan en su fe. Después 95 fácilmente niegan la fe. Si lo están negando, predicando la palabra, porque muchos están predicando, pero están negando la palabra del Señor. Y la Biblia lo dice bien claro, que muchos van a apostatar de la fe, muchos van a despredicar, muchos van a hablar cosas que no son del Señor para desviar el pueblo. Mire, lo primero que Satanás hizo fue envolver la verdad con mentira, y así engañó a Eva, y Eva después engañó a Adán, y hoy se está viviendo lo mismo. Los predicadores están envolviendo la verdad con mentira y están engañando al pueblo, y el pueblo se está dejando engañar de esos falsos engañadores, lobos rapaces, como dice la Escritura, que se visten de piedad, pero sus corazones son corazones malos. Pero ¿cómo lo vamos a identificar si no tenemos una relación con el Señor? ¿Cómo lo vamos a identificar si no tenemos la palabra en nuestra vida, en nuestros corazones? La Biblia dice que debemos de comernos el rollo, la palabra, hacerla nuestra. Que cuando alguien venga a hablar cosas que no son tu palabra, la palabra del Señor, el Espíritu Santo te redarguya tu mente y te diga, hey, espérate, la Biblia dice que esto no es así, la Biblia dice que esto de ti, de esta manera. Ese es un falso engañador que está tratando de venirnos a engañar, pero debemos de alinearnos con la palabra del Señor y con su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿quién está dispuesto a predicar el verdadero evangelio aunque le cueste la vida? Todos aquellos grandes hombres, mira, solamente uno de los discípulos, pero todos pasaron muertes terribles. Todos
por defender la verdad de la palabra. Dice que Marco murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballo por las calles. ¿Ustedes saben qué muerte fue esta por predicar la palabra y defender la verdad? Que lo amarraron de los pies y no tenían pistas como esta de ahora. Eran piedras incrustadas como forma de ladrillo que todavía se ven en algunos lugares históricos. Ese caballo arrastrando por la ciudad y todo el mundo burlándose. Y esa cabeza dando entre medio de esas piedras hasta que murió. Qué bonito predicar un evangelio ahora sano. Que solamente te quiera predicar de bendición y no te quiera predicar del pecado. Dice que Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación por los perdidos, buscando la vida, buscando las almas. Hoy tenemos un tiempo, mi hermano, que tú sales a la calle a predicar y prepárate. Que a gente tú le entregas el tratado, mira, y ahí mismo lo agarran y te lo rompen en la cara y te dicen, ¿quién es Dios? Sí, Señor. Si usted no sale a la calle porque usted no ve lo que está pasando. Que tú le predicas a gente en el trabajo, a veces en la escuela, y lo que te hacen es que te rechazan por tú predicar el evangelio del Señor. ¿Acaso estamos nosotros haciendo el trabajo? Estamos predicando donde quiera que vamos. Si eres amado por todos, ten cuidado. Hay peligro. Satanás tiene que levantarse de una manera u otra. Gloria al Señor. Dice que hirvieron una olla para hervirlo en aceite, mi hermano. Por predicar la palabra, por predicar a Jesucristo. Y dice que de ahí vinieron un grupo de personas y lo evitaron que lo cocinaran en aceite, y después de ahí lo llevaron a la isla del Pasmo, donde él tuvo entonces ahí el privilegio de escribir los libros o el libro de Apocalipsis. Después de ahí se lo llevaron como obispo y después murió como viejo. Fue el único de los discípulos que murió de manera natural. El único. Después todos fueron vituperados, miren, maltratados. Dice que el mismo Pedro, dice que lo azotaron, lo agolpearon y de tal manera, dice que lo crucificaron en una cruz en forma de X. Y cuando lo iban a crucificar boca arriba, él mismo le dijo, yo no soy digno de morir como el maestro, crucifíquenme boca abajo, donde la muerte todavía era más severa, porque la sangre bajaba directamente a la cabeza, donde la sangre botaba por los ojos, la nariz y los oídos. ¿Acaso está la iglesia preparado para morir de una manera atroz por la palabra del Señor? No lo cree. Hay que ver el momento de la verdad. Es muy fácil venir a predicar la palabra y decir yo doy mi vida así. ¿Sabe cuántas veces fueron encarcelados estos grandes hombres de Dios nada más por predicar la palabra? Y hay hombres de Dios que lo están haciendo. Sí, Señor. En China, en África, en Corea del Norte, en otros países, en el mismo Haití, donde predican y lo queman, donde lo ahorcan, donde lo matan. En el mismo Santo Domingo también está pasando lo mismo a escondida, mi hermano. La brujería se ha introducido a Santo Domingo de una manera catastrófica. La gente está creyendo más, lamentablemente, a Satanás, la brujería, que al mismo Señor. Y no allá. Aquí está pasando lo mismo. En Estados Unidos, donde quiera ahora tú ves lugares ¿cómo es que le llaman a esos lugares? Mequita, algo así como botica o bota o qué sé yo, cosas así, altares. Yo fui a una casa, me acuerdo, y cuando entramos, cuando estaba comprando, me acuerdo que cuando abrí la puerta, nosotros dijimos, pero qué negatividad en esta casa. Y cuando hicimos así que miramos detrás de la puerta, miren, tenían una cosa bien extraña y bien rara, y le dijimos, vamos a salir de aquí rápido. Esta casa no la quiero yo ni regalada. Porque son casas que se le han abierto puertas al enemigo. Sí, Señor.
Y cuando el enemigo se le abre puerta, mi hermano, él siempre viene a visitar, a ver si hay alguien ahí alrededor. Han visto mucha historia de gente que han comprado mesa, han comprado viulo, han comprado cosas usadas y de repente de noche comienzan a escuchar cosas extrañas, cosas rodando, y fueron cosas que se utilizaron para hacer brujería, y el enemigo vuelve a tocar otra vez a ver si están ahí la gente. Esto no es juego, esto es real. Tenemos una lucha, no es contra carnes ni sangre, es contra huestes de maldad, es contra principados, es con el mismo Satanás que estamos peleando esta buena batalla. Pero hay que permanecer firme en el Señor, peleando la buena batalla de la fe hasta que el Señor venga por nosotros. Hay que seguir firme aunque nos cueste la vida. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado más de 30 metros de la península del suroeste del templo. Dice que fue arrojado a boca abajo. Y cuando cayó, dice que la cabeza se le abrió, se rompió el cráneo. Y cuando bajaron todavía estaba vivo, agonizando, por predicar la verdad en la palabra en el templo. Porque se paró y fue a predicar del Cristo resucitado a aquellos hombres, tanto a los escribas y fariseos y sacerdotes de aquel tiempo. Él fue a hablarles de la verdadera interpretación de la palabra, y lo agarraron y lo subieron a lo más alto del templo, y de allá lo soltaron hasta matarlo. Santo Dios, aleluya. Y hay iglesia, mi hermano, que tú no puedes predicar la palabra, porque el pastor viene y te quita el micrófono o te dice: aquí no se puede predicar ni del pecado, no se puede predicar de Satanás. Y Jesucristo fue uno de los que más lo mencionó. No puede hablar de nada que no sea nada más de bendición y de enriquecer el pueblo, de que el pueblo sea rico y que el Señor siempre lo va a poner feliz en todo. Que sigan ahí predicando, y en un momento nos vemos cuando el Señor venga. Gloria a Dios. Santiago, el hijo de Zebedeo, dice que era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida en el ministerio. Y este hombre, dice la Biblia, que fue totalmente decapitado por predicar la palabra. ¿Y ustedes saben qué? Cuando la iglesia se ha llevado al cielo, aquellos que se queden, el que quiera quedarse allá usted, pero yo me voy en el rapto. Amén, gloria a Dios. Yo me voy en el rapto. ¿Quiénes se van en el rapto? Amén, gloria a Dios. Los que no estén preparados, prepárense para que se vayan con el Señor cuando vengan las nubes a buscarlo. Amén. Y no quiera saber lo que ha de venir después. Alguna gente está prohibido hablar de Apocalipsis porque mete miedo a la iglesia. Porque es un libro de miedo. Entonces, si fuese así, ¿por qué se me permitió que lo escribiera? Sí, Señor, aleluya. Las cosas que vendrán es la ira de Dios sobre la tierra, mi hermano. Dice la Escritura que la gente se entrarán en la cueva y le dirán a la piedra: caigan sobre nosotros y mátennos. De las cosas tan difíciles que pasarán. No quiera usted vivir eso, mi hermano. Busque la manera de irse con el Señor en el rapto de la iglesia, para cuando llegue ese día podamos ser librados de las cosas que vendrán. Pero aquellos que se les predicó la palabra y entendieron que fue que el Señor vino y ellos se quedaron, dice la Escritura que van a venir, lo van a poner delante de las estatuas, como pasó con el rey Nabucodonosor, y dice que no se postre delante de aquella estatua van a ser decapitados, aparte del maltrato que van a recibir. Mire, mi hermano, llegaron algunos discípulos, que lo vamos a ver más luego, que cogían en forma de flecha y traspasaban su costilla para que pudieran llegar a la fe. Y ellos permanecían en la fe. Cuando venga aquel gran día de la ira del Señor, que el anticristo esté reinando sobre la tierra, van a hacer lo mismo. Uña por uña que comiencen a sacarte. Dedo por dedo que comiencen a mocharte. A ver si niega la fe. Y tú permanecer en el dolor. Hay un mensaje que predicó nuestro hermano Marcelino, que está aquí en el Señor, que decía: la anestesia de la fe.
Una anestesia que el Señor le puso a los discípulos, para aún así, todo aquel que muriera en el Señor de esta manera, el Señor le pusiera una anestesia para no sentir el dolor. Pero aquel día el Señor no va a estar. Dice que tendrán que lavar su vestidura con su propia sangre, con su propia vida. Este hombre fue decapitado por predicar la palabra. Bartolomé, también conocido como Nataniel, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en Turquía cuando Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con látigo. Y aparte de eso también, mire, ese fue que le dije, le entraban y le introducían espada por medio de la costilla para que renunciaran a la fe. Y él permanecía en la fe. Gloria a Dios. ¿Usted cree que aguantará esto? Yo no me arriesgo. Yo busco al Señor ahora para que me confíe. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué sufrir sufrimiento? ¿Por qué sufrir tales cosas si nos están dando la advertencia antes de? Es como alguien que le diga, mira, deja de hacer eso porque si la policía te agarra, te van a meter 30 años de cárcel. ¿Por qué esperar que nos den 30 años de cárcel si nos están advirtiendo antes de tiempo? Escuchemos el consejo ahora antes que sea demasiado tarde. Amén, aleluya. Tomás fue apuñalado con lanza en India durante unos viajes misioneros para establecer una iglesia en el sur del continente. Todos murieron catastróficamente. Judas Tadeo, como les dicen, fue también asesinado con flecha cuando se negó a negar su fe por Cristo. Matías, el apóstol, eligió para reemplazar, Matías fue el que reemplazó a Judas, el que traicionó a Jesús, el Iscariote, y fue aprediado y después fue también decapitado. Y todo aquel que predicaba el evangelio, mi hermano, lo hacían correr de las ciudades a pedradas y a flechas. Y algunos a espada corriendo. Al mismo Pablo le decía, mira, muévete de aquí porque si te quedas aquí te van a matar. Y el mismo Espíritu le decía a Pablo, muévete, porque si te quedas te matan. Sí, Señor. Porque todavía el tiempo no le había llegado. Y sin embargo nosotros se nos presenta cualquier cosita, mi hermano, y tenemos el miedo del mundo. Pablo fue un hombre extraordinario, el cual, mire, sin pecado alguno y sin hacer nada lo contrario, solamente de predicar el evangelio, muchas veces fue apresado, muchas veces fue latigado, y él permanecía firme en la fe. Aún así, estando encarcelado, él seguía predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y aún así él seguía escribiendo cartas para mandarle a las iglesias. Como le decía anteriormente, hay muchos hombres que siguen predicando la palabra y muchos hombres que están en la cárcel hoy día, pero no por predicar un verdadero evangelio, sino porque están viviendo en pecado y estaban haciendo la cosa incorrecta y no pueden predicar de la palabra. ¿Cómo lo van a hacer? Algo que me llamó a la atención fue Andrés. Dice que Andrés fue crucificado también como en forma de X, y dice la palabra que solamente lo amarraron para que su muerte fuera como más fuerte, más difícil, que sufriera todos los días. Y dice que este hombre le hablaba a los que le seguían, lo saludaban y decía, sigue caminando, sigue buscando al Señor, esta cruz es algo que el Señor santificó y yo me siento alegre en morir de la misma manera que mi maestro murió. Y dice que duró 2 días predicándole a aquellos hombres que lo habían crucificado. ¡Wow! Este hombre colgado en un madero, sin comer, sin darle nada, aparte de todos los latigazos que le habían dado, 5 hombres latigándolo, y sin embargo este hombre permaneció fiel en la cruz, predicando la palabra, sin importar, sabiendo que la muerte le seguía, y no negó su fe. Permaneció firme. Pablo, después que predicó tanto la palabra, mantuvo firme la palabra del Señor, no se desvió ni a derecha ni a izquierda, permaneció firme en lo que el Señor le había mandado.
Sin embargo, dice la Biblia que después que lo azotaron también lo decapitaron. Y dijo una palabra maravillosa: morir en Cristo para mí es ganancia. ¿Quiénes pudieran decir esto en esta tarde? Morir en Cristo para nosotros debe ser una ganancia. La Biblia dice que no temamos a quien pueda matar esta carne, sino a quien puede matar el alma. Porque esto es pasajero. Yo puedo morir hoy y hoy quedé. Los gusanos se lo comerán. Pero esta alma va a permanecer tanto para vida eterna o puede permanecer también para juicio eterno. Ahora depende de nosotros a dónde queremos ir. Debemos de buscar al Señor aquí ahora, porque la Biblia dice que el muerto ni siente ni padece. Sí, Señor. Ni tampoco está consciente de lo que está pasando aquí en la tierra. Que vamos a, como dicen, a rezarle una qué sé yo qué para sacarlo del purgatorio. Le lamento decir esto, mi hermano. El que murió sin el Señor se quedará sin el Señor. Amén. Difícil palabra. Palabra a veces que traspasan el corazón a uno saber que uno no va a ver más a ese familiar. Lamentablemente. Lamentablemente. Tenemos que buscar al Señor. Predicar el Evangelio a toda nuestra familia. Necesitamos una iglesia que haga el cambio, una iglesia que vuelva al camino, una iglesia que se pare y pregunte cuál es el verdadero camino del Señor, el camino que el Señor ha dejado, y que caminemos por él, que se vuelva Dios a todos los lugares, que haya una diferencia entre los demás, que la gente pueda identificar que no somos más del montón, que no somos igual a las demás iglesias, que somos una iglesia diferente, que predica el verdadero evangelio de la palabra de Dios, pero no solamente que predica ni que somos oidores, sino que vivamos conforme a esa verdadera palabra que el Señor ha dejado para con cada uno de nosotros, para poder alcanzar la salvación y vida eterna. Hay que hacerle frente al reto que la iglesia tiene en este nuevo tiempo, en esta nueva generación, de predicar un verdadero evangelio, aunque nos cueste la vida. Un verdadero reto que debemos de hacerle frente sin importar qué. El nuevo reto de la iglesia. Dios le bendiga en Cristo Jesús.